Buenos días. Aquí voy a poder presentar mi argumento sobre la liberación de París. En primera instancia, la liberación de París se dio el 25 de agosto el 25 de agosto de 1944 a través de varias revoluciones internas y una ayuda externa por parte de españoles hacia la misma Alemania, quienes fueron lideradas por el general de Gaulle, bueno, en la pronunciación francesa. Bueno, acá como pude iniciar en mi introducción, menciono que París, en 1944, el régimen nazi empieza a desvanecer y solo falta la unificación de los franceses. Bueno, esta desvanecer por parte de los nazis se empezó a evidenciar cuando Hitler ya no tiene tanto la libertad de poder no de liderar, sino que el ejército francés poco a poco empieza a desvanecer, no solo desde este frente, también incluso de los dos frentes, ¿no? Desde el frente oriental y el frente occidental, los cuales hacen que el mismo Hitler, por las luchas que ya ha podido ganar, empieza a tener un cansancio y por ende empieza a cambiar de situación y al evidenciar este desgaste tanto armamentístico como desgaste, por decirlo así, social, el general de Gaulle empieza a poder ver esta problemática que tenían así los franceses, ¿no? Por la cual los franceses empiezan a tener una nueva visión sobre una pequeña revolución, ya que los nazis al poder o al haber tenido, por decirlo así, sus propias tierras, sus terrenos en sí, de Gaulle vio que la desertificación o el desbalance tanto social y demográfico que tenía empieza a elevarse en sí, ¿no? El único que necesitan en este caso es un impulso, una llamada o o en sí una motivación, lo cual lo hizo a través de del siguiente discurso que él mismo lo pronunció en su estadía en Londres para 1944, en las cuales él llamó a todos los franceses, siendo no militares o siendo guerreros. Por ejemplo, en esta parte donde menciona, también invito a los ingenieros y trabajadores especialistas en la industria del armamento. Estaba llamando en sí a todos los franceses, a los cuales de Gaulle querían que se pudieran reagrupar, que pudieran unificarse y así poder liberar a los alemanes que estaban en París en ese entonces. Bueno, acá como una pregunta de síntesis es la siguiente: ¿quiénes verdaderamente liberaron a París? ¿O quiénes liberaron verdaderamente a París? Como que puedo escribir, solamente podría ser una pregunta acuñada por pocos, pero debatida por muchos. Si en este caso, como la llamada exponencial o el discurso que manifestó de Gaulle a través de la radio londinense de la BBC, fue la que motivó claramente, sí, motivó a todos los franceses a su reagrupación y para poder así eliminar a los alemanes de Hitler en París. Sin embargo, se puede también identificar una de las grandes fuentes concisas dentro de sí de la liberación de París, quienes fueron los españoles exiliados de su nación después de la propia guerra española, o bien llamada la Guerra Civil Española, en 1936. Bueno, este grupo de españoles con unos cuantos belgas se autodenominaron o fueron llamados la 9. Este grupo, la 9, fue un grupo de antifascistas republicanos quienes con honor y valentía liberaron a París. París, al ser conmemorada la Ciudad Luz, tenía así ideales de revolución, ¿no? Por ejemplo, en la época de oro, en los años de oro de 1500, con René Descartes y todos ellos, y años posteriores, en 1789, con la Revolución Francesa en sí. Bueno, la 9 en este caso participa como el primer grupo o la primera división
que entró y pudo dar el pare o en sí eliminar o contrarrestar a los alemanes del propio Hitler. A las águilas sin nido, bueno, fue la autodenominación de los nazis al ver que los españoles son un grupo de españoles y un grupo grande, por decirlo así, no tan grande, disculpen, en sí, porque solamente fueron 160 soldados, en los cuales 146 eran españoles. Fueron en sí la clave fundamental para la liberación de París. Bueno, acá hay que tener también en cuenta dos aspectos importantes, debido a que la llamada exponencial que tuvo de Gaulle hacia los franceses en sí fue en sí tomada por muchos como una motivación, como un sí a la liberación, como yo quiero la liberación. Pero entonces en este punto puedo determinar que los españoles fueron los que iniciaron en sí la liberación de París, fueron los que verdaderamente entraron y no fueron en sí los franceses en sí. Bueno, en este caso, cuando ya pude mencionar el discurso que tuvo Charles de Gaulle o Carlos de Gaulle para todos los franceses, se pudo determinar a través de la radio de la BBC, como ya pude mencionarlo. Y en este caso hay que tener también en cuenta un punto tan fundamental e importante del por qué Alemania, o por qué la Alemania nazi o la Alemania de Hitler tuvo el gran remordimiento de tomar en sí París en 1940. La respuesta es sencilla y clara. Hace 4 años anteriores, en las cuales claramente ya estaba mencionando, Alemania toma París en sí como suyo, fue por el Tratado de Versalles, uno de los factores principales en los cuales Hitler entró, ¿no? Y sé que uno de mis compañeros va a poder hablarles a profundidad sobre este tema del Tratado de Versalles. Bueno, en sí Hitler entró hacia la Francia de ese entonces, hacia la misma París, y pudo izar la bandera nazi en la Torre Eiffel para poder en sí contrarrestar o romper el Tratado de Versalles, debido a que Alemania fue totalmente humillada, fue totalmente limitada, tanto en los recursos económicos, recursos demográficos, recursos armamentísticos, etcétera, 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 por las cuales Alemania tenía un gran resentimiento con los franceses. Y en el tren en el tren de Versalles, por donde una vez pasaron los alemanes, a Hitler tomó como referencia a que en ese mismo tren, con las amenazas hacia el alcalde de París, o el que pudo determinar a través de las tropas aliadas el Tratado de Versalles, pudiera romper y pudiera en sí liberar a la Alemania, en otras palabras, del Tratado de Versalles, lo cual hace de que no tuviera tanto demandas, tanto culpabilidades y tanto limitaciones, debido a que Alemania en ese entonces no pudo hacer nada, no tuvo la valentía, no tuvo el descaro, no tuvo el honor de poder elevarse como la verdadera potencia que era anteriormente. Bueno, sin embargo, no es reconocido la masa de franceses, quienes en su afán de recuperar lo suyo lucharon incansablemente, y más por el contrario el apoyo incondicional de los españoles exiliados por el rey Franco durante la Guerra Civil Española. Bueno, acá, como pude mencionar anteriormente, a los españoles de la 9, quienes entraron en esta contienda, tenían que tener un porqué. En sí, este grupo, la 9, fue la novena compañía blindada de la segunda división blindada de en sí el grupo exiliado que estaba en África, cerca por el Congo y cerca por Sirgase, en las cuales los mismos españoles, quienes eran en sí la mayoría, como acá mismo menciona, no tenían en su mayoría más de 20 años y ya combatían con las armas en la mano. Esta referencia que hace Evelyn Mesquida en 2010 es una de las pocas historiadoras o pocas novelistas historiográficas quien en sí
habla totalmente casi toda su vida a través de los españoles que liberaron a París del dominio nazi. En otras palabras, ella fue una de las pocas personas o una de las personas reconocidas a través de sus historias, a través de sus artículos, quienes podían limitar y podían determinar quienes verdaderamente liberaron a Francia. Y en este caso ella en sí, por ser franco-española, altera este estado tanto emocional en las personas como en el caso de los españoles. España en sí tenía una idea totalmente abierta a que los españoles en sí liberaron a Francia. Francia en 1944 fue tomada por los nazis, valga la redundancia. Nosotros, bueno, en mi persona, yo quiero manifestar o quiero mencionar que esta es mi fuente principal, quien es Evelyn Mezquida. Evelyn Mezquida en su libro La Nueve, disculpen, es la obra más cumbre que fue publicada en el 2008, y con ella, a través de ella, se pudo determinar demasiados aspectos de la verdadera liberación de Francia. Y entonces acá puedo también determinar yo, a través de esta resaltación en roja, que una de las determinaciones y limitaciones de esta periodista y líder franco-española es que actualmente es una de las pocas interesadas en el transcurso de este hecho tan fundamental en la liberación de París. A la vez es un aporte de reconocimiento por su novela historiográfica, ¿no? La 9 en sí fue recalcada por los pocos sobrevivientes, no sobrevivientes, sino las pocas personas vivas o soldados vivos en las cuales que hasta hoy en día están vivos. Y entonces se puede determinar así en que la Alemania nazi, que entró a Francia, acorraló a Francia, tuvo como su juego a Francia, fue liberada en sí por los españoles, por 146 españoles metidos en la 9ª división de la 2ª compañía blindada del ejército de Leclerc. Leclerc, por ser el general liderado de todos ellos, como acá puedo mencionarlos antes de poder decir nada, aquí puedo determinar esto, ¿no? Pertenecientes a la 2ª división blindada, lideradas por el general Philippe Leclerc de Haute-Cloquin, en el Chad centroafricano. Disculpen si les mencioné sobre el Congo, fue una alteración mía. Fue en el Chad centroafricano donde se pudieron unificar este pequeño grupo de tanto españoles, franceses, belgas y los mismos africanos, en otras palabras. Bueno, en sí ellos pertenecían al grupo revolucionista la Francia Libre. La Francia Libre era un grupo armamentístico y militar, quienes tenían en sí ideales para poder ayudar a los de Francia ya desde años anteriores, desde 1941, el 42 y el 43. Como ya les mencioné, todas estas divisiones fueron tomadas por 16.000 hombres, cuales al inicio del 43 solamente 2.000 de ellos eran españoles, y así se pudo formar la 9ª compañía blindada de la 2ª división blindada. Juega aquí la comparación un poco nata, y entonces puedo determinar así que entre ellos la relación que tenían eran más conocidos como la 9 o la 9ª, quienes en sí fueron lideradas por el general francés Raymond Dron. Acá no hay que diferenciar o confundirnos, ya que Philippe Leclerc era el líder general de la 2ª división blindada y Raymond Dron era el líder general de la 9ª compañía blindada, o la 9. Como aquí puedo mencionar de nuevo otra cita de Evelyn Mezquida, menciona que los españoles eran mayormente anarquistas, políticos hostiles a Franco, y una minoría de comunistas y una parte de desertores llegados de los campos de concentración marroquíes y argelinos. O sea, en otras palabras, puedo determinar que estos españoles en la guerra civil española, que fue en 1936, ellos tenían alrededor, como ya acá arriba se puede mencionar, que en su mayoría tenían menos de 20 años, en los cuales combatieron con las armas en las manos. En 1936 estos hombres en sí, la mayoría eran en sí jóvenes, los cuales liderados por
su misma unificación como españoles, como su misma patria lo predice, o como su mismo nacionalismo, pudieron liberar a la misma España, quien era dividida en sí, ¿no? A través de los francos y a través del fascismo. El fascismo, bueno, también fue uno de los aspectos donde Mussolini, el gran líder italiano, pudo intervenir, ¿no?, en la guerra civil española. Entonces, acá cuando se puede mencionar a políticos hostiles a Franco, quien era en ese entonces el rey de España, era este hombre Franco, quien exilió a todos estos hombres, quien era el grupo revolucionario de la España, para poder en sí rectificar y poder, en otras palabras, liderar a su grupo para poder liberar a la propia España de ese entonces. A la propia España de ese entonces lo lideraba en sí este grupo pequeño llamado la 9, pero anteriormente no era llamado la 9. ¿Por qué? Porque no pertenecían a la 9ª compañía blindada, simplemente era un grupo desertor. No sabía nadie quién era. Simplemente era el grupo revolucionario antifascista español. Pero entonces, cuando Franco, el rey de España, pudo determinar o pudo darse cuenta de todos ellos, los exilió inmediatamente, los cuales hizo que lo mandaran hacia los colonias que tenía España, que era en el Chad centroafricano, y desde ahí empezaron a resurgir, en otras palabras, a reivindicarse y así poder unirse a la compañía que tenían ya los franceses para decir la liberación de la misma Francia. Bueno, el día 22 de agosto de 1944, no hay que confundirse, de recibir la noticia de que los alemanes eran incapaces de restaurar el orden de las calles de París, Leclerc, el general francés, mandó a todas las tropas procedentes de las colonias de África, de Europa, algunos estadounidenses, británicos, y al mismo inicio, cuando él mencionó, y acá está escrito, pidió permiso para avanzar las fuerzas hacia la ciudad, pero fue denegada. Entonces en este aspecto puede determinar que entre los propios franceses existía una pequeña discordia, ¿no? Algunos grupos que estaban a favor de la liberación y otros que estaban no tanto, por decirlo así, a favor, pero no estaban de acuerdo con el pequeño grupo antifascista que en ese momento ellos tenían. Sin embargo, el general de Gaulle, quien al ver esta gran iniciativa tan promulgada por los propios franceses, al ver que su motivación a través de su discurso tuvo frutos, ¿no? En otras palabras, él pensó en sí, mi discurso tuvo grandes frutos, ya que estoy llamando a gente, estoy llamando a los propios republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, a todos quienes puedan liberar en sí de la Francia, a la Francia tomada por el gran Hitler, por el gran águila. Y entonces De Gaulle le dio permiso a que el propio grupo militar de Leclerc, en sí Leclerc al ser francés, tenía una gran correlación entre su propio semejante, quien era en este caso De Gaulle, y en sí pudieron llegar a un consenso en las cuales el general Leclerc y todas sus tropas llegaron, tomaron, agarraron y sí liberaron a la misma Francia. Bueno, hay una pequeña anécdota en las cuales se puede determinar que de lo que estaba pasando en esos momentos, ¿no? Uno de los ayudantes del Führer, el Führer de Alemania, quien es Hitler, se podía en sí, en este caso, evidenciar la situación indultada por parte del bando alemán. En esta pequeña cita donde menciona, pero ¿arde París? Preguntaron desde el Rasterburg. ¿Cómo? ¿Arde París? Recuperó el ayudante. No escuché. Entonces, en este momento se pudo restaurar. Aquí abajo también puedo determinar que Hitler hizo la misma pregunta. ¿Arde París? Preguntó el 25 de agosto cuando en la mañana del 25 de agosto propiamente, los franceses y junto con los españoles liberaron así a Francia. Otra de mis fuentes en sí es David Solar, quien es, por decirlo así, un dramaturgo español no tan reconocido. A la vez de dramaturgo, es un gran teatrista o líder, o quien lleva así a las partes de teatro, y a través de esta pequeña anécdota en su obra La aventura de la historia pudo ser determinada.
Bueno, una característica es que los generales von Choill y Spender fueron los jefes mayores del grupo del ejército B. El ejército B era en sí el ejército que estaba en la misma Francia, liderado por los alemanes. Entonces von Choill y Spender eran liderados sí por el mismo Hitler, ¿no? Y Hitler acá mencionaba: los puentes del Sena deben ser preparados para su destrucción. París no debe caer en manos del enemigo, a no ser como un montón de ruinas. Entonces el mismo Hitler ya se estaba, por decirlo así, dando cuenta. Estaba percibiendo algo de que los españoles, no, bueno, en este caso los franceses, tenían las ideales de revolución, querían unificarse entre ellos y querían atacar a los alemanes y así liberarse. Sin embargo, estos dos generales, quienes eran von Choill y Spender, no lo hicieron. Aparte de que ellos corrían un riesgo por perder a su familia, perder sus vidas, no acusaron estas órdenes. Y por ende, pudieron en este caso los españoles y franceses entrar a la Francia y poder liberarlos. Entonces acá puedo determinar que tuvo una pequeña ayuda, por decirlo así, indirecta o no tan directa, ya que los generales de Cholstitz y Speidel no sabían en sí, no tenían comunicación con los franceses, pero ellos no hicieron caso a las órdenes que el propio Führer mandaba hacer. Y al fin y al cabo fueron asesinados antes de que Hitler se suicide, en otras palabras. La 9 fue la primera unidad que llegó a París todavía ocupada por los alemanes y liberó la capital francesa. Más tarde conseguirá llegar hasta el mismo nido de las águilas de Hitler. Esta fue la cita así directa que pude rectificar o sacar del propio libro, que es la 9, los españoles que liberaron a París en 2008, disculpen, escrita por la periodista Evelyn Mesquida. Y así pude rectificar en las primeras partes que menciona de Laura, ¿no? Quienes eran los liberadores de la propia Francia entonces. Bueno, la noche rememorada del 24 de agosto, un día anteriormente a el célebre día de celebración, valga la redundancia, para que un día anterior fueron tomadas el 24 de agosto por los españoles, quienes avanzaron por la Porte de Italia y la Plaza de Concordia. Llegaron al ayuntamiento de alemanes en París, derrotando a la resistencia alemana y tomando como rendición a Hitler, el gran líder nazi. El 25 de agosto de 1944, París puso fin a la ocupación nazi iniciada en 1940. Bueno, la liberación de la capital de Francia se produjo tras los importantes avances gracias a los desembarcos de Normandía el 6 de junio del 44 y Provenza el 15 de agosto del 44. Este es uno de los puntos importantes a tomar, debido a que el desembarco de Normandía, que está entre Francia y un poco más alejado ya de Inglaterra, el desembarco de Normandía fueron donde también incluyó la 9. La 9 en este aspecto perdió a uno de sus soldados, que fue disparado por la resistencia alemana. Sin embargo, el desembarco de Normandía fue un aspecto clave que inclusivamente una de mis compañeras va a tratar sobre este tema, y no me gustaría, no alargarme tanto, ¿no? Sino simplemente rectificar que el desembarco de Normandía fue uno de los factores claves e importantes en los cuales las tropas de Francia, los británicos y los españoles pudieron unificarse, rectificarse y así avanzar hacia la propia Francia tomada por los alemanes. El creciente debilitamiento alemán, unido al optimismo provocado por los desembarcos, el 18 de agosto, se levantaron las barricadas en las calles y con el apoyo de la resistencia interior se plantó cara a cerca de 20.000 soldados alemanes presentes en París. Esta fue una cita por el Diario del Mundo en 2009. El Diario del Mundo fue un gran periódico en español y bueno, es un buen rectificado, ¿no? En otras palabras, yo quiero mencionar en esta parte que donde se levantaron en sí la resistencia francesa, ¿no? Los franceses, los parisinos, la civilización parisina en este aspecto daba así importancia a que se querían liberar, tenían en mente clara que querían liberarse, querían zafarse de toda esa de todo ese descaro o disgusto que ellos tenían a través de los propios alemanes que pudieron crear en las mentes francesas. Bueno, el día 25
el 25 de agosto del 44, voy a separar esto para poder diferenciar. La segunda división blindada del general Leclerc y las tropas aliadas entraron finalmente en la ciudad y los alemanes firmaron su rendición. El 24 anteriormente y el 23 también, los alemanes, o bueno, en este caso, no, disculpen, no son los alemanes, son las tropas de Leclerc, entraron, pero no a la base principal donde estaban los alemanes reunidos. Simplemente a los alrededores del Sena, por Burdeos y por el mismo Versalles, para poder llegar en sí a la capital francesa, que es en este caso París. París, donde se encuentra la Gran Torre Eiffel y todos ellos, fueron donde los alemanes establecieron sus bases, sus tropas. Y así es donde el 25 de agosto de 1944 los alemanes firman su rendición. Donde acá, como un gran estallido, se pudo evidenciar que la bandera francesa volvía a ondear la Torre Eiffel, y Charles de Gaulle estableció el gobierno provisional de la República Francesa con el ministro de guerra. Como acá ya le puedo mencionar, arde París, preguntó Hitler el 25 de agosto cuando él mismo fue capturado. Estaba sin a mano por un general español. Y entonces los españoles tuvieron gran importancia, que aquí acá abajo puedo mencionar. En medio de la alegría y el alborozo de los parisinos, no salen de su asombro cuando se dan cuenta de quiénes son sus verdaderos. Quiénes en sí son sus verdaderos liberadores. Son los hombres de la 9ª compañía de Leclerc, conocidos popularmente como la 9. Al estar formada en su mayoría por parte de españoles que se habían exiliado en Francia tras la victoria franquista. Fue el diario de Burgos del 2012 quienes rectificaron en sí quiénes fueron los verdaderos libertadores de Francia en ese entonces. Entonces acá pueden mencionar montados en carros de combate portados con los nombres tan significados como Teruel, Belchor, Belchit o Guernica. Fue un puñado de combatientes de la Guerra Civil Española, mayor parte de ellos que eran anarquistas, avanzaron victoriosamente bajo las sombras de la Torre Eiffel. En sí yo puedo determinar en estos aspectos, y acá les voy a poder mencionar anteriormente imágenes, acá donde puede ver, ¿no? En sí estos hombres, la mayoría de ellos en este caso, pude determinar, disculpen aquí, bueno, ya lo guardé, gracias. Bueno, en sí, en otras palabras, con las imágenes que pudieron ver, disculpen por haberlo cortado, los buques de guerra que ellos tenían, los tanques, llevan nombres tan rectificantes como eran la Barcelona, la Madrid, y así nombres españoles, en otras palabras. Y con más ganas se puede identificar que en sí eran franceses, sí eran españoles. El 26 de agosto París amaneció siendo nuevamente libre. Aquella jornada inolvidable por sus habitantes y las tropas que habían liberado culminó con un espectacular desfile de la victoria por los campos elíseos y un emotivo discurso pronunciado por el general de Gaulle. París ultrajada, París destrozada, París martirizada, pero París ha sido liberada por ella misma, por su pueblo, con la colaboración de los ejércitos de Francia y los Estados Unidos. En este pequeño discurso puede determinar de que de Gaulle no tuvo tanta importancia hacia la 9, debido a que simplemente menciona el ejército de Francia y los ejércitos de Estados Unidos. Claramente se pudo determinar que los españoles en sí pertenecieron al ejército de Francia, pero este ejército de Francia en sí no era tan conmemorado, tan recordado por los propios parisinos en este caso. La 9, al ser el grupo liderado, el grupo primordial, quienes entraron a la misma entraron a la misma Francia y liberaron a los mismos franceses, fue poco a poco olvidados por el pasar del tiempo y el pasar de la historia. Bueno, la guerra civil española, por tanto, de alemanes como los británicos enviaron apoyos hacia España, quien, agradecida con todos ellos, optó por tener una participación nula durante el transcurso de la guerra. Acá se puede evidenciar una de las más grandes discordias entre la ayuda hacia Francia o la ayuda hacia Alemania, ya que en la guerra civil española tanto los alemanes como los franceses y los británicos dieron apoyo y soporte a que los españoles tuvieran, en otras palabras, no pasaran de hambre, tuvieran comandos armamentísticos y todos ellos. Pero acá se puede determinar que los españoles se indicaron o se balancearon un poco más por el lado de Francia y de Gran Bretaña, debido a que los alemanes estaban unidos con los italianos de Mussolini, y por lo tanto España tuvo una participación nula en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, acá puedo determinar mi conclusión y lo más importante de todo ello, de que en síntesis, puedo determinar que la liberación fue influenciada, claro, por la llamada de motivación del propio De Gaulle. De Gaulle, en otras palabras, motivó a todas las personas franceses, españoles, de Gran Bretaña, ingleses, pues, disculpen, a poder liberar a Francia en sí, liberarlos, liberarles de de la gran armamentística nazi. Pero esta, siendo el líder de todo este estado armamentístico en la recuperación de nación, no tomó en cuenta al verdadero grupo que liberó en sí al ejército alemán de Francia, quienes eran la novena división blindada del ejército francés, la famosa división llamada la 9, formada por 160 militares, 146 de ellos españoles, 4 belgas y 10 franceses, recordados, llamados por pocos y olvidados por muchos. Actualmente, cada 25 de agosto de cada año se celebra cada vez una remembranza o un recuerdo por parte de españoles y parisinos, en una unificación grata entre ellos mismos y su propia liberación, para poder recordar la propia liberación que tenía Francia en ese entonces, gracias a los españoles, unificados, unidos por lazos de amistades, por lazos de hermandad, pero que ahora poco a poco, con el pasar de la historia y del tiempo, son olvidados. Bueno, muchas gracias por escucharme, y acá les dejo toda la bibliografía tomada por mi parte, los periódicos, los artículos, el libro, las páginas web, y cada uno acá pueden entrar, en las cuales poder ver el álbum de la segunda división blindada, en este caso escrito por Alan Edward, los Hemingway Edition 1990, ¿no? Acá pueden ver todas las imágenes que quería presentarles sobre la novena división blindada. Bueno, y entonces muchas gracias por escucharme, que tengan ustedes muy buenos días.